Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mood. Soy Ángela Valenzuela Loica. O sea, me acuerdo que la primera canción que escribí fue después de una clase que me estaban enseñando sobre política medioambiental global y cómo la ONU habla de estas temáticas. Y así en una nota de esta, de recordatorio, estas sticky notes, de esta, como que escribí lo que fue esa primera canción. Y después la estuve cantando muchísimo en contextos como activista, afuera, dentro de la ONU, porque claro, o sea, cuando tomé esta clase fue en preparación para ir a la COP20, que es la COP que se hizo en Lima antes de la COP21 de París, donde se firmó el Acuerdo de París. Entonces tuve la oportunidad de también llevar esa canción y compartirla en ese contexto. Digamos como que tuve la oportunidad de mezclar todos mis intereses. Como eran 4 años de experiencia académica donde, claro, todos estudian ecología humana y el enfoque es súper medioambiental, pero tú puedes decidir qué clases tomar y cómo lo enfocas según tus curiosidades. Entonces a mí me ha importado siempre, desde que aprendí sobre el cambio climático en el colegio, sabía que quería hacer algo al respecto. Entonces me metí en clases de política medioambiental global, humanidades, todo tratando de entender como esta relación del ser humano con la naturaleza y cómo estamos lidiando con el cambio climático, este problema planetario que no se puede ver solamente un país, tiene que involucrar una colaboración internacional, porque es una atmósfera, es un planeta, eso lo tenemos que entender. Tenemos que reformular, repensar cómo estamos viviendo en el planeta, aprender finalmente a vivir basado desde la empatía, la colaboración entre los países, solidaridad verdadera. Y bueno, afortunadamente la Convención de la ONU, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se creó hace más de 20 años. Las bases de los principios de esta convención es que los países que causaron el cambio climático tienen la responsabilidad de tomar el liderazgo y de apoyar a las naciones que van a ser más afectadas y que tienen que mitigar también, o sea, disminuir sus emisiones, pero también adaptarse frente a los impactos del cambio climático que ya están y luego poder confrontar las pérdidas y los daños, como huracanes como los que vimos en las Bahamas, por ejemplo. O sea, ya ahí ya no se puede adaptar a un daño así. Hay que invertir en solucionar los daños y las pérdidas. Yo creo que el movimiento Fridays, más que hablarle a los políticos, que si bien es cierto tenemos que hacer incidencia política con ellos, le habla a la gente y al poder de cada persona. Y recordar eso y recordar de que nos tienen que responder los políticos, a nosotros, no a sus intereses personales o compromisos o a sus redes personales. Tienen que responder y solamente un movimiento masivo, contundente a nivel local e internacional va a poder posicionar estas temáticas en la mesa de la discusión de los políticos y generar esa presión, porque hasta el momento no se ha logrado. Pasa que muchas personas son mujeres, son niñas, como jóvenes, como, no sé, como un 80% de los grupos de trabajo en los que he estado, desde Santiago a nivel nacional o cuando he tenido la oportunidad de estar con gente de Latinoamérica del movimiento, se da esta tendencia de que son más mujeres. Entiendo que básicamente lo que está creando la depredación medioambiental y el colapso de los ecosistemas y del clima es el sistema patriarcal, basado en extractivismo y en acumulación de recursos, de que hay que torturar a la naturaleza para extraer sus secretos, sus recursos. Y siempre ha estado como esta relación de que la naturaleza es lo femenino, algo para ser dominado, extraído, y al mismo tiempo tienes como siglos de sistemas políticos y económicos que también han callado a la mujer. Entonces esto es como que yo siento que va de la mano totalmente. Al final nosotros somos humanos completos, como holísticos completos, no por compartimiento. Tuve la oportunidad de tener una educación muy diversa que me permitió desarrollarme en estas distintas áreas, de combinar el estudio del cambio climático y cómo se habla políticamente, y también desarrollarme musicalmente. Al final, yo cuando fui a la primera conferencia de la ONU en Lima, en el COP20, eso fue el 2014, era la primera vez que podía entrar a estos espacios, escuchar los discursos, cómo los países entre ellos hablan, discuten sobre estas temáticas y cómo
como que me impactó tanto de que la discusión de cambio climático, de la crisis, está muy enajenada, muy separada de la realidad de las personas, del día a día. Como que hay un lenguaje muy técnico, como tú dices, muy académico, cómo se hablan estas temáticas, y creo que lo que me di cuenta o cuál pensé que podía ser mi rol es como a través de la música poder aterrizarlo y traerlo más cerca de las personas y que les importe, que hable con un lenguaje más poético, más cotidiano. Entonces ese sentí que era mi rol, no era mi rol como joven pararme a hablar como con el mismo lenguaje que los políticos y hablarles solo a ellos, o que escribir un artículo en un blog que se va a quedar y lo va a leer gente que solamente entiende del tema. Para mí era importante de que todos sepan lo importante que es la crisis climática y que todos puedan empoderarse y hacer algo al respecto. O sea, yo veo que los movimientos sociales, medioambientales en Chile como que han preparado todo un camino para que estemos en este momento. Como tú dices, muchos años de esfuerzo, de trabajo, y han posicionado temáticas que antes nadie sabía que era una termoeléctrica o la diferencia entre una termoeléctrica y una hidroeléctrica. Entonces es un trabajo de coaliciones como el Chao Carbón, Chao Pescado, o sea, Greenpeace, todas las ONGs que tú comentaste, los movimientos, han creado como posicionado ciertos lenguajes y ciertas conversaciones. Entonces ahora Fridays básicamente creo que estamos como ayudando a diversificar o a que salgan personas nuevas de la casa a ser parte de este movimiento. Gente que quizás antes no marchaba, ahora está marchando, gente joven. Y creo que el valor de Fridays es que como que puede ayudar a darle esta plataforma, este espacio a nueva gente, sumando a los que ya han hecho camino y fortalecer el movimiento por la vida y por el planeta en el país. Yo soy cantautora, desde que me metí en el tema de la justicia climática he estado escribiendo canciones. Sí, la mayoría tocan estas temáticas sobre la crisis climática y todo, pero desde la poesía, desde el lenguaje más cercano. Y esto lo he hecho para sanarme a mí misma, porque la verdad es muy angustiante vivir con toda esta información el día a día. Es muy difícil mirar al mundo con la honestidad que requiere, y como esto pasa a ser a veces un peso, a través de la música yo he podido como liberarme un poco y empoderarme también. Y sanar simplemente, es algo básico. Entonces es bonito cuando uno se da cuenta que una canción que uno escribe casi que para uno mismo, a la gente le ayuda también en ese proceso de sanar y de empoderarse y como canalizar esta energía de frustración, de miedo, rabia, en esperanza o en simplemente sanar. Fridays for Future como movimiento internacional obviamente en Chile tiene que responder al contexto en el que estamos, y yo siento que vivimos en una sociedad súper dividida, la verdad. Me he dado cuenta de eso, y poder como jóvenes reconocer eso como un desafío, pero también la crisis planetaria y la crisis del colapso del ecosistema y de la vida en el planeta como una oportunidad de sentir más empatía por el otro. Y no enajenarnos, no decir, es que, no sé, ustedes, X, como, ojalá poder unirnos en esto, como sociedad, reconociendo al otro como un humano y reconociendo al otro con un contexto, digamos, diferente. Todos venimos con contextos diferentes, dependiendo en dónde nacimos en este país. En qué familia o en qué contexto sociocultural, económico, etc. Pero ojalá podamos ver más allá y sentir más empatía y unirnos en esta lucha, porque al final tenemos que aprender a vivir juntos, nos guste o no, como seres humanos, entre nosotros, con las otras especies. Entonces es un llamado a sumarse al movimiento, que sea un movimiento diverso, con muchas voces. Ojalá que gente muy diferente pueda estar marchando en el mismo lugar, con el mismo objetivo, ¿sí? Entonces eso, invitar a masificar el movimiento, a diversificarse y a respetar las diferencias entre nosotros.